Claro, sí, hay diferentes fuentes de leche porque todos los mamíferos producen leche, las Ujú, hembras, para alimentar a sus bebés. Ese es el claro, fin de ese alimento como tal, alimentar al bebé, como nosotros la lactancia materna de las mujeres alimentan al bebé y es el alimento de referencia de un exacto. bebé hasta por lo menos los 6 meses y puede durar hasta cuando el bebé y la mamá se sientan cómodas. Bueno, continuamos aquí en Radio Fuego 106.5 y tengo el gusto de estar pues por segunda vez ya con Erika Borbor, ella es nutricionista y especialista en alimentación vegetariana. Mi querida Erika, vamos a tratar un tema que es sumamente importante, cómo elegir los lácteos adecuados según tu edad y sobre las bebidas vegetales. Qué apropiado este tema cuando ahora pues se habla tanto de estos alimentos, ¿no? Que han sido tan, pero tan importantes a nivel de la humanidad, o sea, durante todo el transcurso de la humanidad, los lácteos. Claro, sí, desde que se descubrieron fue una buena fuente nutricional, una buena fuente energética, una buena fuente de proteína, de grasas para Ah, diferentes poblaciones que tenían a disposición todo lo que tiene que ver con el ganado, ¿no? Entonces ahí empezaron a obtener ellos diferentes tipos de alimentación, porque recordemos que antes no teníamos disponibilidad de todos los alimentos en todos los países, entonces exacto. era lo que tenías allá, por ejemplo, ¿no? Y Como también, claro, y saber también que los lácteos pueden venir de la cabra, pueden venir de diferentes animales, ¿no? Entonces no solamente es de la vaca como tal. claro, sí, hay diferentes fuentes de leche porque todos los mamíferos producen leche, las Ujú, hembras, para alimentar a sus bebés. Ese es el claro, fin de ese alimento como tal, alimentar al bebé, como nosotros la lactancia materna de las mujeres alimentan al bebé y es el alimento de referencia de un exacto, bebé hasta por lo menos los 6 meses y puede durar hasta cuando el bebé y la mamá se sientan cómodas. Ya, exacto. pero ahora hasta los 6 es como que exclusiva. Entonces ahora justamente estábamos viendo más o menos el tema y Ujú, entrando un poco más sobre todo me preguntan mucho a mí es cómo elijo un buen lácteo, cómo sé que estoy consumiendo un buen derivado lácteo, un buen queso, un buen yogurt, por ejemplo, más o menos elegir. Y netamente para las diferentes edades, como hace un rato estabas diciendo, ujú. esto va a variar dependiendo de si al niño le gusta, si es una preferencia de alimentación de la familia, ya sea por religión, por tipo de alimentación que lleven, o si el niño tenga algún tipo de alergia o intolerancia a la lactosa o a la caseína de la leche, por ejemplo, entonces ahí se va a ver limitado el consumo de este alimento. Pero ahí cuando ya queremos nosotros elegir qué alimento podemos darle a un niño, vamos a ir siempre por la materia prima, que sería leche entera. Esa sería la primera opción y de ahí si tú quieres le puedes dar sabor tú mismo con un cacao en polvo al 100%, lo puedes tal vez endulzar con un guineo congelado, por ejemplo, irle dando diferente variedad, pero de manera un poco más sana, ¿no? Porque las bebidas lácteas dirigidas al público de niños no es la más saludable ni es la mejor opción, a pesar de que tengan jugadores de fútbol o lo que sea en las portadas, pero eso es como que más para la venta. Pero cuando nosotros vamos a ir a elegir un lácteo, debería ser la leche 100% leche como tal. De ahí van a ver, como tú sabes, las semidescremadas y las descremadas. El lácteo entero tiene todos sus nutrientes íntegros completos, es decir, todo su componente graso, tiene todo su componente proteico intacto y también acordemos que es bastante agua, ¿no? Cuando ya nos vamos a los No tiene semidescremados, carbohidratos, ¿no? La leche no sí, tiene carbohidratos. Sí sí, tiene, claro, sí, pero claro. poquito. El azúcar de la leche es un carbohidrato. Pero poquito, ¿cierto? O Sí, sea, y sería el suero de la leche, así como que uno de los ingredientes naturales de la leche, el azúcar, claro, sería la parte del carbohidrato que es la glucosa, el azúcar la de, glucosa. O ajá, sea que es la completísima. galactosa, perdón, la galactosa. Ya, ok. O sea que la leche es completísima cuando es completa, valga la redundancia, ¿no? La mayoría de los alimentos son completos. Los únicos que se ven limitados en cuanto a carbohidratos serían las proteínas de origen animal como las conocemos. Pescado, pavo, pollo, res, chancho, Ujú, ujú. carne, músculo, ¿no? Entonces eso ahí Ya, es proteína y grasa. ok, No tiene carbohidrato. Entonces esa es la única como que se limita, por ejemplo, ya. ahí los huevos, por ejemplo, ¿no? De ahí nosotros estamos hablando ahorita de los lácteos, entonces, esos son los enteros, los que te van a dar todos los nutrientes, todas sus vitaminas, todos sus minerales completos íntegros. Acordémonos que hay vitaminas hidrosolubles que se disuelven en el agua de la leche, que tiene agua, y de ahí el otro porcentaje se va a dividir en la parte grasa. Cuando a los lácteos los hacen semidescremados o descremados, alteran esta parte grasa, por lo cual la leche va a perder la parte grasa.
La parte grasa, como ya ahorita dije, va a aportarte vitaminas que son liposolubles, A, D, E y K. Por eso a veces vemos fortificada con vitamina A, fortificada con vitamina D, K. Eso es porque le han descremado o la han semidescremado y ha perdido esos nutrientes. Pero no es lo mismo consumir esos nutrientes de la propia leche a que hayan añadido vitaminas. No es lo mismo consumir una vitamina aparte en suplemento o fortificada que la vitamina como tal del alimento. Entonces, mientras más descremada esté, vamos a perder esa parte grasa que va a tener esa propiedad de nutrientes. Para ciertas patologías específicas se puede recomendar semidescremada, descremada, para ciertos casos puntuales, ciertas patologías que tengan que ver a nivel digestivo, de mala digestión o cosas así. Pero cuando también descreman, pasa otra cosa. Perdemos la parte grasa que nos da saciedad. Por eso los productos lácteos light te lo tomas, pero te da hambre más rápido. Porque como no tiene la parte grasa, que es una grasa saludable, te da hambre más rápido. Entonces, un yogurt light, una leche descremada, te va a dar menos saciedad. Entonces ahí es cuando se empieza a jugar un poco con la alimentación y la nutrición y lo que te caiga bien a ti y lo que te guste bien a ti, ¿no? Exacto. Y claro, de ahí, no sé si tienes alguna pregunta de eso, pero esos serían como que los dos tipos, o sea, enteras, y de ahí las otras, y ahí están las deslactosadas, que lo que hacen es que le ponen la lactasa, que es una enzima que digiere la lactosa, ¿ya? Y ahí, que es el azúcar, o sea, la parte del carbohidrato de la leche, y lo que hace ahí es que echamos lactasa, que es la enzima que las personas que no pueden digerir bien la leche la tienen disminuida o no la producen en casi nada, entonces por eso es que les cae mal. Entonces la industria ha puesto lactasa para que se elimine esa lactosa del lácteo. Ahora, se replica en el yogur también, esta explicación que tú estás dando, ¿no? Ahí sí, de forma Hay natural. completo, hay deslactosados, semideslactosados, y obviamente tenemos que clasificarlos igual, ¿no? Sí, ahí van Para el a tener. consumo. Ajá, pero también, por ejemplo, en las leches deslactosadas, el azúcar queda libre, porque acuérdate que se rompe ese carbohidrato, entonces ahí queda libre. Ya, ok. ¿Ya? Entonces, ahí también, por ejemplo, para una persona diabética o una persona que tenga que controlar los picos de glucosa en sangre, vamos a tener que tal vez no sería la mejor opción, pero si tienes intolerancia y te gustan los lácteos, es la opción más segura porque no te va a caer mal, pero tienes que acompañarlo con alguna fuente de grasa, como frutos secos, semillas, consumirla con algún carbohidrato integral para que haya fibra y ese pico no se eleve tanto. ¿Qué pasa con los quesos? ¿También Claro. se replica en ellos? O sea, lo que tú estás diciendo, los enteros, Sí. Bueno, es que los quesos hay una variedad infinita, ¿no? Sí, yo no Hay me los lo sé quesos todo, la verdad. maduros. No, ¿y quién se lo sabe todo? Tiene que haber un No, experto así como para el no, vino, sí. chocolate o café, ¿no? Sí, Porque los sí. quesos son otro mundo. Pero digamos de lo que podemos nosotros saber, porque ignoramos la variedad completa, pero pues podemos hablar de los enteros, de los quesos light, de los mozzarella, podemos hablar, bueno, queso fresco. El Claro, otro día el otro día me enteré que del queso fresco, manavita, se saca un queso que se llama chantó, chuntú, yo ni sabía. Para mí era queso manavita pasado de tiempo, pero todo tiene su nombre y te lo juro, y cada vez que vemos tiempos en estos productos cambian de nombre y me imagino que también hacen diferentes efectos en el organismo. claro, por ejemplo, ahí nos vamos a los derivados lácteos, ¿no? De los lácteos sacan el yogurt, los quesos y la mantequilla. La Claro. mantequilla sería la opción a elegir si estamos buscando esta cosita amarilla para untar, no la margarina, que es de origen vegetal, que sería proinflamatoria, tiene grasas saturadas y todo así, ¿no? Entonces no son de muy buena calidad, pero tenemos que ir a las mantequillas. De ahí vamos a los yogurts, sí, van a tener leche entera, leche semidescremada, leche descremada. Ahí va a pasar exactamente lo mismo en cuanto a vitaminas y en cuanto a saciedad, o sea, cuánto te mantiene lleno ese yogurt. Por eso es que existen los light, que la mayoría son semidescremados. De ahí vamos a tener que ir a elegir un yogur que sea leche y cultivo o fermento láctico, por ejemplo. Esa sería la primera opción, un yogur natural de verdad, ¿no? Y de ahí podría tal vez tener añadido probióticos, que son esto que está bastante en boga ahorita, que son los probióticos, que son bacterias beneficiosas que van a ayudar a tu digestión y van a repoblar tu microbiota. Así es. Y ahí sería No se los esa opción. pierdan, no se los pierdan. No se los pierdan, No porque es sé. lo mejor para este cerebro que tenemos aquí abajo. O sea, al abdomen. Sí, Ya. claro. Y Erika, continuemos. de ahí vamos a
a optar por esa opción y no por los que tienen sabores y cosas, ¿no? Si vamos a consumirlo en algún momento puntual, está bien, porque algunos son bastante ricos, hay algunos que tienen sabores mezclados, ¿no? Pero que no sea tu primera opción, que no sea lo que compres normalmente. De ahí nos vamos a los quesos, que sería leche y cuajo. ¿Y para qué? Para que se haga el queso. Ahí habrá algunos que se fermentan más tiempo y que van a tener un poco más de maduración, por así decirlo, y van a ser mucho más digeridos, porque mientras más tiempo se dejen fermentando, porque estos dos alimentos son fermentados, va a ser más digerible, porque las bacterias beneficiosas comen ciertos nutrientes del alimento que hacen que sea más digerible para nosotros, es decir, lo predigieren para nosotros. Entonces, por eso, mientras más maduros, más duros, va a ser más digerible para nosotros. Y de ahí optar por esos ahí. De ahí pueden tener un poquito de sal, que es para que se conserve más tiempo, algún tipo de carbonato de calcio para añadir calcio a diferentes tipos de lácteos y cosas así. Pero básicamente esa sería como que la primera opción a elegir en cuanto a los quesos y los lácteos y las mantequillas y todo esto que va alrededor. Es un alimento saludable que lo puedes consumir si quieres y si no quieres, no lo consumes. No pasa nada. No son imprescindibles, son una opción más. Es como que no quieras comer remolacha. No pasa nada. Hace años que no veo una remolacha. Bueno, pero el queso, el yogur y la leche es lo primero que ves cuando abres la refrigeradora. Sí, si los consumen, claro, esa va a ser la primera opción. Y como somos seres de repetir y como que lo que está alrededor de nosotros, porque nosotros comemos lo que estamos en nuestra cultura, lo que nuestro ambiente nos rodea, ¿no? Claro. Entonces ahí vamos a ir a gente que ya no quiere consumir lácteos y quiere ir por las bebidas vegetales. Ya, ¿y estas qué tal? Las de almendra, las de coco. Bueno, hay millones, ¿no? En este momento solo se me viene a la cabeza las dos. Claro, esa es la cuestión, ¿no? Que cuando una persona deja de consumir algo y como lo consumimos siempre y estamos acostumbrados, vamos a querer tener esa versión que reemplace visualmente ese líquido blanco. Pero no reemplazan nutricionalmente a un lácteo, cuestan mucho. Preferiría que te compres un puñado de almendras y tomes agua, te da más saciedad y vas a comer el alimento como tal, porque la mayoría de las bebidas lácteas no superan el 2 al 5% de la materia prima, y el resto va a ser agua, un aceite, goma, un carbonato de calcio, para que diga de 50% más que la leche de vaca, porque eso dice 50% más calcio. Pero no son una opción como que de reemplazo nutricional en cuanto a la de coco, a la de avena, a la de... ¿Qué más hay? De almendras. No me acuerdo. ¿De linaza puede haber? No sé. No sé. Entonces hay, por ejemplo, la de avena y la de almendras. La de avena y la de arroz van a ser de fuente proteica, de fuente de carbohidrato. Van a ser más carbohidratos porque son fuente de carbohidratos. Serían, pero acuérdate que tienen un 2% de la materia prima, entonces en realidad tampoco representa tanto. De ahí vamos a ver las almendras y las de coco que van a ser más grasas. Claro. ¿Y proteína vegetal no te aporta? Proteína, la fuente de almendras y coco. La de soya, no. La de soya. Porque es una leguminosa. La fuente principal de proteína de origen vegetal son las leguminosas. Garbanzo, lenteja, chochos, habas, soya. Ellas son nuestra fuente principal de proteína vegetal. Entonces, esas son las que tú amas, ¿no? Sí. Esas son la base de tu alimentación. Pero ¿cómo vas con la colitis consumiendo tantas leguminosas? Bueno, mi síndrome de intestino irritable ya no hay. Yo no tengo síndrome de intestino irritable. ¿Lo tenías? Sí, yo lo padecía en la universidad y hasta el 2016. Pero ¿Y cuál fue tu cura? Mejorar mi salud en todo el contexto. O sea, empezar a hacer algún tipo de actividad física que me gustaba, porque tenía más tiempo, porque en la universidad nosotros los nutricionistas no nos da tiempo para nada. Tenemos teoría, práctica, pasantías, todo el día en el hospital, y mi carrera era de nutrición y estética, entonces teníamos doble carga, clínica estética, hospital, clases de relleno, teoría, pasantías, hospital de nuevo, o sea, era... Entonces yo nunca he sido de gimnasio, entonces yo cuando ya salí de la universidad decidí volver a pilates, de ahí ya cambié mi alimentación en todo el contexto, porque a mí no me da vergüenza decirlo. Yo tomaba Coca-Cola de desayuno, mi familia es coca-colera a muerte. Entonces yo tomaba Coca-Cola de desayuno, yo no comía bien, yo ya era nutricionista, en el contexto de bien, ¿no? Y ahora ya yo cambié mis hábitos, incluso ya cuando era nutricionista dejé de tomar cola, empecé a no comprar la cola para no traerla a la casa, empecé
a involucrarme un poco más con todo esto de la alimentación desde el 2017, en realidad fue cuando yo cambié mi alimentación a vegetariana. Siempre he comido saludable, ¿no? Aquí en mi casa cocinan comida de la casa, bastante manavita, también mi familia es de Bahía, entonces cocinan súper así caserito, verde, 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 bolón, todo así cocidito, el periquito que también lo Ah, hacen allá, sí. por ejemplo, cosas así. Entonces no Hace años comía, que no escuchaba. Claro. claro, no Ujú. comía tan mal, pero ya cuando cambié mi alimentación a vegetariana fue cuando como que algo dentro de ese grupo de alimentos de origen vegetal es lo que seguramente a mí me causaba. Yo para descubrirlo tendría que hacer una dietoterapia que se llama FODMAPs, que es un tipo de dietoterapia en el cual ves los carbohidratos de diferentes alimentos y ahí tú puedes ver qué carbohidrato está haciéndote daño. Es Ya. algo que lo tiene que manejar un nutricionista especializado en FODMAPs, en digestivo. Ok, Ajá. perfecto. Ahora, vamos específicamente, preguntas prácticas. Sí. Hablando de leches de origen animal. Cuéntame, para la colitis, ¿cuál nos recomendarías tú tomar? Es que ahí es bastante variable. Colitis o gastritis, problemas digestivos. Por ejemplo, es que ahí cada persona es diferente. Nosotros en la universidad nos dicen el café no es bueno para el síndrome de intestino irritable, que es lo que se dice colitis normalmente. Ujú, Pero hay personas que no les cae mal el café. claro. Hay personas que les dicen que las leguminosas, el frijol, el garbanzo, les va a caer mal la lenteja para el síndrome de intestino irritable y no les cae mal. Hay personas que les van a decir que tal alimento les va a caer mal para la gastritis y a ellos no les cae mal. Bueno, Entonces, pero eso es una excepción. es Pero, por, como, es la pero hay, regla, es la es la regla. regla más La que la excepción es la excepción. regla. O sea, La, excep- más la que, excepción es la regla. claro, las recomendaciones que se dan son para población en general, pero de ahí Ok. cuando tú ya vas a consulta, tú ya te pones a Ajá. ver de manera individualizada. Entonces Ya. ahí tú vas viendo lo que verdaderamente al paciente no le va a caer bien. Lo que Ok. se recomienda en pacientes que, por ejemplo, tengan diabetes en cuanto a lácteos, sí sería recomendable que consuman preferiblemente una leche semidescremada, que mantenga sus Ajá. vitaminas liposolubles y que no consuma una deslactosada, porque como Ujú. viste ya va a tener cortados los carbohidratos de la lactosa con la lactasa que Claro. le ponen. Entonces ahí queda libre el azúcar, porque ya queda más simple, ya no está Ya. compleja ese azúcar, entonces Ok, queda ok. Y va así como que fuera, mira, rapidísimo a la sangre, ¿no? Ese es el claro. problema. Entonces con la grasa va menos y aparte tú lo consumes, como ya dije, con algún tipo de frutos secos para que reemplaces un poco más de grasa y vaya menor, y también con algún carbohidrato complejo. Por ejemplo, te tomas un yogurt semidescremado con frutos secos y un poco de avena. Entonces ahí vas a tener como que algo que aguante ese pico de glucosa que va en sangre Ya, en ok, ese claro. paciente. Claro, eso es Ajá. importante, ¿no? Eso es importante que sepan los diabéticos, ¿no? Que no pueden tomar bebidas azucaradas solas porque si no, no contienen la cantidad de azúcar que llevan a la sangre y pueden tener hasta un coma diabético, que siempre hay que combinarlo con diferentes alimentos. Claro, y ahí, por ejemplo, también hay gente que en cambio se asusta con un yogurt, que ve que tiene 5 gramos de azúcar y es un yogurt 100% natural, pero acordémonos que el yogurt tiene Ujú. carbohidrato y tiene azúcar propia. Claro, Entonces ahí exacto. tú partes de 5 a 6 o máximo 7 gramos de azúcar propia del yogurt, y Ujú. lo que sea mayor a 7, eso fijo es azúcar añadido. Ya, ok, En un yogur en una porción de una pequeña, ¿no? Entonces ok. ahí tú sumas 7 como menos de 7 y el resto va a ser azúcar añadido siempre. Que sea de ¿Cuál? fructosa, puede ser de la fruta propia, pero va libre, igual. Ujú. Ya. ¿Qué pasa con los hipertensos? Se me ocurre que de repente puede ser otra enfermedad que ciertos lácteos les pueden afectar o no, no tiene nada que ver. Son los diabéticos los que tienen que tener cuidado. No, ahí en realidad los hipertensos no tendrían problema. Lo que debemos de evitar en todo el contexto serían todas estas bebidas hiperazucaradas, con sabores, con muchas cosas. Ahí pueden añadirle Ya, incluso más sal para conservar el sabor o cosas así. Entonces, ahí es cuando ya nos vamos a complicar un poco. Pero ahí, por ejemplo, para las personas como yo que tienen síndrome de intestino irritable o intolerancia a la lactosa, les va a venir mejor a ellos una leche deslactosada. ya. Obviamente para eso como que nos sirve a nosotros porque son más fáciles de digerir, Ok, por ok, ejemplo, en ok. ese caso. Pero siempre el yogurt va a ser más digerible que la leche, porque está predigerida la lactosa. Entonces, Ujú, ahí no es lo mismo que le pusieron la lactosa a la leche, sino que es diferente porque es un proceso de fermentación. Entonces, el yogurt no va a tener este pico de azúcar libre como la leche deslactosada. Acá está deslactosado por las bacterias porque ya se la comieron, no la dejaron libre. Ya no existe la lactosa ahí. En cambio, acá existe suelta, ujú, predigerida. ujú.
¿Cuánto o es casi lo, que claro, cuánto es lo recomendable para ti de tomar de leche al día? ¿Un vaso, dos vasos, dependiendo? Dependiendo también del paciente, Erika. eso depende del gusto del paciente y cuánto Ujú, quiere consumir. Lo que tenemos que ver ahí es que se recomienda, la población, o ujú. sea, se dice, ¿no? Por la publicidad que son 3 lácteos al día. Exacto. Ya, pero eso va pero ¿qué pasa ahí? Vas a desplazar otro grupo de alimentos por comer siempre lácteos. Lo que pasa cuando tú te comes, un beneficio de si tú tomas 3 lácteos, vas a aportar una buena fuente proteica, vas a aportar una buena fuente de grasa, vas a aportar todas estas cosas a tu alimentación, ¿no? Eh, pero de ahí, por ejemplo, lo que tú tal vez podrías considerar es que ahí también estás haciendo un aporte de otros nutrientes, como por ejemplo un aporte de yodo considerable, porque ahí ya los animales lo suplementan con yodo en su comida, entonces ya estás aportando el yodo que te daría la sal yodada o un pescado, por ejemplo, Claro. y ahí estarías cubriendo eso. Pero con tal que no desplacen otro grupo de alimentos, porque si comes todos los días 3 lácteos, no comerías otra cosa. Entonces estarías como limitando tu alimentación. Pero Entonces depende, porque el ahí es yogur, cuando es el queso, el variada. leche. O sea, Sí, además, acuérdate que también son ingredientes, ¿no? Yo ajá, creo que eso también cuenta, el hecho de sí, que sean ingredientes. también, claro, sí. Pero ahí Exacto. el contexto es ese, de la alimentación variada, en que varíes variando tu alimentación a lo largo de los días, a lo largo de las semanas y a lo largo de los meses y tu vida. O sea, que vayas variando la Claro. semana en diferentes alimentos y que no te limites a todos los días el sándwich con queso, sino que otro Exacto. día comas un bolón con queso también, pero puedes tal vez Claro. variarlo a otro tipo de alimento, a unos huevos o a unos tofus, que son tipo revuelto como huevo, por Con ejemplo, soya. O sea, el tofu es con con tofu. soya. Sí, y se lo hace Ya. con cúrcuma y lo Qué revuelves con rico. especias y sale como visualmente un huevo y nutricionalmente también reemplazas al huevo porque es Ya. una fuente proteica a partir de una soya que es una leguminosa. Entonces ahí estás Ok. haciendo un reemplazo nutricional, al igual que si tú reemplazas un vaso de leche con un vaso de leche de soya. Ahí sí reemplazas nutricionalmente. Mm, pero habría que añadirle algo a esa leche de soya, porque no creo que tenga los mismos nutrientes que una fuente Sí, animal. sí, sí tiene. Los mismos. Lo que no tiene tanto es fuente de grasa, pero de ahí va a tener 9 gramos de proteína ¿Proteína? y Ok. 7 gramos de carbohidratos. Pero Wow. hay una marca que hay aquí que cuesta menos de 90 centavos, viene en funda y es de color anaranjado. Ahí no podemos decir más porque no podemos decir marca. Pásamelo por Sí. WhatsApp también. Aunque yo soy un amante de la leche, el yogur y el queso. Soy Sí. una amante, me encanta, como buena manavita, no hay duda. Ahora, cuéntame el yogur griego. El yogur Ajá. griego llegó también para quedarse en Ecuador. O yo no sé si el consumo es mucho menor del que me imagino, pero está en todas las perchas y pues es un yogur que viene a ser muy diferente al resto de yogur. O sea, ahí variaría más que todo el precio y el aporte proteico, porque añaden más cantidad de lácteo. Ahí es como y es más espeso, tiene un proceso de Claro. fermentación un poco más largo. Ujú. Pero ahí no sé qué tanto lo consuma la gente, tal vez el target lo Ujú. definiría. Eso lo Ujú. define, por ejemplo, un supermercado. El supermercado de los lugares donde vive gente con más adquisición económica va a tener mayor venta de yogur griego Ujú. que un supermercado que esté en una zona de menos adquisición económica en el Porque cual no van a poder. porque ha tenido un marketing de nutrición, ha tenido un marketing de que es muy bueno, porque ha tenido un Ujú. buen marketing, por lo menos en el boca a boca, ¿no? Sí, claro, obviamente. Entonces te aporta un poco, es como más concentrado a nivel ¿Tiene más nutricional. proteína? ¿Tiene más Puede proteína? tener más proteína. Hay algunos que, por ejemplo, les ponen leche en polvo y leche líquida, por ejemplo. Entonces es Ujú, doble cantidad de lácteos. ujú. Pero ahí hay que ver, eso va a diferir entre cada marca y lo que más se diferencia ahí sería la textura. Es que es más Ya. como espeso, más cremoso, más para aderezo en comparación a un yogur que es más líquido. Entonces, por eso es la diferencia entre un yogur griego, es el proceso de preparación de fermentación. Oye, para mí el yogur griego reemplaza visualmente y ¿cómo se llama? En textura a la mayonesa. Por eso es que tú También, dices que es un buen aditamento, ¿no? un buen Es aderezo. aderezo, perdón. Increíble, bueno, lo mismo. Oye, pero es increíble, increíble cómo tú haces y es una mayonesa mezclada con otras cosas. Claro, claro, sí, exactamente. Reemplaza ya la textura visual y todo a la mayonesa, ¿no? Entonces le pone Claro, sabor. claro, eso Sí, es delicioso. Así que eso es una buena receta. Erika, ya para finalizar, ¿por qué tendemos a desayunar siempre lo mismo? ¿Tú no te bueno, has dado cuenta?
pero individualmente. Yo no sé si tú desayunas todos los días lo mismo, yo desayuno todos los días lo mismo, y nosotros que hemos estado en la revista haciendo siempre reportajes, se le preguntan a las figuras públicas qué desayunan en el día y por lo general figuras públicas y no públicas tienden a desayunar siempre lo mismo. Hmm. ¿No Eso es sabías? por la monotonía. Por ejemplo, mi O por lo... abuelita comía Ajá, siempre pan con queso y café. O sea, todas ya, las noches, lo mismo. ya. Por no decir del obsoleto, de lo que Mm, ya está. sí, o sea, Pero no es lo que es, no es lo que debe ser. o sea, ahí vamos a la variedad. A que tú tengas a disposición y que tú vayas variando tu Ya, alimentación día a día. Por ejemplo, si quieres empezar a variar tu alimentación, tal vez puedes comprarte un queso más pequeño. Entonces ya, se te acaba y ya no tienes para comprar ese queso más pequeño. Si quieres no comer todos los días pan de mañana, te compras 2 panes de es panadería y buena, no el molde. es buena, es Entonces buena. ahí vas comprando Buena un técnica. camote amarillo y te haces un camote amarillo con banana y canela horneado, sabe riquísimo, por ejemplo. Ajá, Puedes hacer también tortillitas de avena, que mezclas avena con agua, nada más, y alguna especia si lo quieres hacer salado, si lo quieres hacer dulce con canela, y lo pones en el sartén y se te hace como una tortillita de avena, y es bastante económico y bastante fácil, y entra para el lado dulce y para el lado salado. De ahí puedes también comer frutas como referencia cereal desde el desayuno, que es una opción bastante buena para empezar el día. 2 porciones de fruta más o menos, que sería, por ejemplo, una porción básica, es una manzana, una naranja, ese tipo de alimentos. Y de ahí cuando quieres a los más chiquitos serían 2 kiwis, 2 mandarinas, para que visualmente reemplacen a una manzana. Y de ahí cuando son frutas más grandes es una taza. Y cuando son frutas un poco más medianas van de media taza a una taza, dependiendo el espacio vacío que dejen ahí en el vasito ya, para que reemplacen a un alimento grande. ok. De ahí puedes variar entre huevo, puedes variar también queso, puedes variar también yogurt, en este caso estamos hablando de estos alimentos, pero también puedes, por ejemplo, añadir un hummus, que es de garbanzo, puedes añadir un tofu revuelto en vez del huevo, Ujú. puedes añadir aguacate, que mucha gente le encanta el aguacate, por ejemplo, unas tostadas de aceite de oliva con tomate y albahaca, por ejemplo, también vienen bastante bien. Eh, hay bastantes y cada cultura desayuna diferente. Hay otros países que no desayunan lo que nosotros desayunamos, hay otros países que Claro, desayunan otras cosas, hay pancakes jamones, también. claro, pancakes, eso es Y famosísimo nosotros también, pues, hemos ¿no? hecho, y ahí podemos nosotros incluso Cereales, variar las harinas del pancake, por ejemplo, usar de garbanzo una semana, otra semana de quinoa, otra semana de arveja, otra semana de, no sé, hacer harina de avena si no tenemos más harina, simplemente licuando la avena. Entonces ahí vamos variando un poco los pancakes, por ejemplo. eso es una gran idea, no comprar tanto de algo para que puedas variar tu alimentación, claro, y no ser vagas y hacer lo mismo. Y acabaste, Óyeme, lo tienes ahí, pues no exacto, dejar exacto, que tienes que se kiwi y pudra. todavía te compras lo otro. Sí. Buena, eso me gustó, Erika. Para finalizar, el pesar los alimentos por gramos es importante si tú quieres perder peso, o sea, 150 gramos de carne, 80 gramos de carbohidrato, ¿es importante para perder peso? ¿O no tiene que ver, al final es hacer otro tipo de dieta como comer mucha carne, muchos vegetales y ya está? O sea, ¿qué recomiendas tú? Primero que no seamos dietistas crónicos, es decir, que no busquemos, porque somos dietistas crónicos, la población y los nutricionistas, porque también como que ven una dieta nueva y como que dicen, ay, mira, ¿qué es eso? Y vamos a averiguar. Y a ustedes Ya, también, ven una dieta nueva y quieren probar esa dieta. Esos son dietistas crónicos que prueban dietas a lo largo de su vida y que no dejan de ya, probar dietas. Eh, y si tú pesarlos. pesarlos, yo no lo recomiendo aquí ahorita, para la gente que nos está viendo, que pese nada. Tú puedes tal vez aprender a reconocer tus cantidades para que vayas llegando a un objetivo específico con un profesional de la salud, es decir, con un nutricionista Ok, de tu preferencia que te ayude a ese objetivo específico. Personalmente yo no hago que pesen, yo lo que hago que dividan los platos, que vean la cantidad de fruta, que completen el mínimo de 5 frutas al día y vegetales al día. Una porción de vegetales es medio plato, montañita, mínimo 3 vegetales. Esas son como que mi forma de llegar al paciente. No que peses la ya, carne, sino que, a ver, ¿cuántas frutas y vegetales vas al día? Desayunaste 2 kiwis y una naranja. Ahí vas 2 porciones de fruta. Te comiste una manzana con mantequilla de maní a media mañana. Ahí vas 3. Te comiste medio plato de vegetales salteados con garbanzo y pollo, no sé. Ahí vas 4. De ahí de tarde no comiste fruta, sino que te comiste otra cosa, un hummus con unos, no sé, una zanahoria, ya. También vas vegetales, por ejemplo, añadiendo zanahoria. Y de ahí de noche te vuelves a hacer algún tipo de vegetales salteados. Ahí por lo menos completas las 5. Si puedes más, mejor. wow, pero ya no me queda día, pues, Ya. me faltan horas.
Ya, entonces ahí Ya estoy vamos. llena, ya estoy repleta, Erika. Puedes añadir más vegetales, o sea, si los vas a comer crudos es más Claro, difícil comerte la montañita, pero si los cocinas o los metes al horno es más es fácil. verdad, es mucho más Ese fácil. es para mí, esa es la forma en como yo trabajo con mis pacientes. Yo no los hago pesar, sino que, por ejemplo, los vegetarianos, ¿cuánto es una porción de leguminosas? Se hacen vegetarianos y comen, ojalá que coman lenteja como fuente de proteína, leguminosas, porque la mayoría no, la mayoría se va a la espinaca porque cree que esa fuente de proteína y no come nada, ¿no? Y cambian, por ejemplo, este es el plato y ponen visualmente lo que ocupaba un pollo, planito la lenteja. Y eso no reemplaza a un pollo, a una carne, sino que son Ah, 300 gramos, es una lata, es como un vaso de estos aquí. wow. Esa es una porción que va a reemplazar a un pollo. Entonces es mucha cantidad que la mayoría no lo va a hacer. Entonces eso es lo que yo hago a diario con el Y se paciente. desnutren, pues, ¿no? Hay desnutrición. Ahí nos Claro, malnutrimos porque no estamos comiendo lo que necesitamos, porque claro que estamos sí. acostumbrados a querer ver menos, en cambio nosotros tenemos que querer ver más vegetales, ver más frutas, agua como medida de referencia, consumir una proteína de calidad cualquiera que sea, animal o vegetal, consumir un carbohidrato integral. Entonces el plato que se recomienda ahora va distribuido para población en general en la mitad vegetales, la cuarta parte proteína y la otra cuarta parte cereales, pero para un vegetariano tal vez va a variar y vamos a tener que desplazar a los cereales para poder comer la montaña de leguminosas tal vez, o Ya. licuar o dividirla en diferentes comidas, hacer hummus para que se condense, hacer una hamburguesa para que se condense la lenteja y no se haga tanta cantidad. O sea, es un tema en realidad y todavía seguimos enfocados en el dietismo crónico y seguimos enfocados en que si tengo que, por ejemplo, eso es lo que se ve en redes sociales, ¿no? Cuánto lo peso, las aplicaciones de celular que para mí no tienen sentido y son un arma de doble filo porque fomentan mucho los trastornos de conducta alimentaria, porque te empiezas a obsesionar, a ingresar calorías, a pesar, a ver cuánto mide, cuánto pesa. O sea, más importante es que los camarones no te los comas fritos, que te los comas salteados al ajillo. Ese es Ok, el enfoque, ¿ya? Por ya. ejemplo, no buscar un aceite mejor para freír, no, sino que no freír, comer la fruta, comer los vegetales. O sea, esos son los enfoques en los que primero, para mí, tenemos que enfocarnos como sanitarios, o sea, como profesionales de la salud y nutricionistas, ese sería el fin. Porque enseñarles a estar pesando, eso ya como que es la punta del iceberg. O sea, primero tenemos que ir de abajo, de la casa, a los cimientos, y ir subiendo el techo. Y ahí Lo cuando ya máximo. subes. Ya, ya. Gracias, Erika, como siempre, excelente. Un abrazo para ti, reina. Un Un abrazo, cuídate besito y mucho. bueno, ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, ATM, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Puerto Limpio, MAVE, McCormick, Municipio de Milagro, La Holandesa, Atún Campos, Diners Club, Fideca. Que vuelva la música en vena